háblame del día en que fuiste y viviste la experiencia de estar en Ucrania, a piel viva. Sí. Mira, cuando invadieron Ucrania, muchos periodistas se fueron. Yo siempre veo que se van y están en el lugar y yo, perdón, pero siento una envidia, ¿no? Yo quiero estar ahí, yo quiero contarlo, no quiero solamente narrar lo que nos mandan, yo quiero ver las historias, encontrar más notas, ¿no? Poder estar ahí. Entonces yo vi que algunos se fueron de medios internacionales, incluso de aquí, de México, pero yo estaba a punto de ser papá y entonces ni siquiera, o sea, fue como de, pues no, entonces no voy a ir. Y entonces por eso siempre se quedó como el gusanito del equipo y mío, ¿no? Y empezamos a planear las coberturas porque en Milenio nos dieron la oportunidad a las 9 de la noche de ser el noticiario que vaya al lugar donde ocurren las cosas, ¿no? Eso pasó por ahí de septiembre y entonces dijimos, pues que viene. Venía Brasil, organizamos Brasil, viene algo en Estados Unidos y se va a cumplir un año de Ucrania. Y entonces Vicente Padilla, que es quien hace relaciones públicas y la coordinación de invitados, dijo, pues yo me muevo a ver si conseguimos los vuelos, algo, ¿no? Y nosotros pues lo dejamos a él solito. Nosotros dijimos, sería bueno ir, ¿no? A un año. Y lo dejamos a él y consiguió los vuelos para ir. Entonces, digamos que ya solamente necesitamos una parte de Milenio. Entonces, tenemos ya como el pretexto de, pues vamos a ir, ¿no? Pues al final sí era como un reto ir a un lugar en guerra, el que no conoces, ¿no? Aunque veas las noticias y te informes de lo que está pasando ahí y te digan las cosas ya están tranquilas, la batalla está en este lugar, pues al final sabías que había riesgo porque es un país en guerra. Entonces, pues lo dejamos ahí como en el tintero, pero Vicente no se cansó hasta que consiguió los vuelos y 2 semanas antes del aniversario dijo, les tengo una sorpresa, ya tengo los vuelos. Y entonces pues yo avisé ahí en Milenio, mi jefe, y me dijo, pues van, ¿no? Hagan un presupuesto, veamos qué se necesita. Y yo dije, pero yo necesito ir con el equipo completo. Yo no puedo ir solo con el camarógrafo como normalmente viajo, ¿no? O sea, hay que ir con más precaución, hay que tener una logística mucho más clara, cosa que pasa a un país en guerra y eso se olvida, porque de pronto llegas al aeropuerto de Varsovia y ya no sabes en qué moverte, llegas a la frontera y ahí no hay cruce peatonal, entonces tienes que mover en un camión que sí cruce. En fin, cosas que nos fuimos encontrando ahí en el camino. Claro. Pero yo quería un equipo que acompañara la cobertura y que no solamente fueran 2 personas a la aventura, ¿no? Que fuera algo bien planeado. Y fue algo bien planeado, pero en 2 semanas, ¿no? Entonces fue un gran reto, pero sí, Vicente es el que consiguió los boletos y digamos, dimos el paso de hablar con los directivos para ir. Y fuimos, y sí, nos fuimos a la aventura. Tardamos mucho tiempo en llegar, 2 días. Estuvimos como 4 en el lugar. Y fue toda una experiencia, porque desde que te subes a ese camión con ucranianos que están regresando a su país en guerra, ¿no? Y los notas a todos medio tristes, medio enojados, ¿no? Solo una de ellas habló con nosotros y nos quiso ayudar, pero nos ayudaba a traducir porque nadie habla inglés. Por supuesto, español menos. Entonces ella nos ayudaba a comunicarnos con el chofer, cómo cruzamos. Ella nos dijo, yo me voy a bajar en una ciudad varias horas antes, pero pues este camión los va a llevar hasta la capital de Ucrania. Fueron varios días de aviones primero y luego el camión, ¿no? Entonces, no dormir bien, ¿no? Y llegar a esta ciudad en guerra, ¿no? O al país en guerra. Ir viendo, por ejemplo, pasa el camión y vas viendo militares caminando. Entonces te sientes como una película de guerra, ¿no? Donde pues están los militares ahí, está la gente intentando seguir con su vida, pero con el riesgo latente. Y pues cuando supimos o nos dimos cuenta que estábamos en un país en guerra fue cuando escuchamos la alerta antiaérea, ¿no? Entonces, en la noche estamos terminando de mandar cosas. En mi cuarto estábamos todos metidos cuando sonó. Y pues nos bajamos corriendo a ver el refugio. Bueno, pues ya no usan los refugios. Usan los refugios cuando se necesitan, pero cuando suena la alerta simplemente checan su celular y ya les avisa cuál es el riesgo, a cuánto tiempo está ese riesgo, ¿no? Drones no tripulados a 1 hora de distancia. Entonces tú tienes 1 hora para irte al refugio o 1 hora para seguir viendo tu celular y decir, ya tumbaron tantos drones, ya no hay riesgo. Okay. Entonces, pero nosotros corrimos rápido al refugio. El camarógrafo, que es Hugo Armando López, captó la alerta, ¿no? Y la ciudad vacía, que a las 11 hay toque de queda. Entonces, digamos que por más normal que sigan las cosas, a las 11 todo el mundo en su casa y la ciudad se vacía por completo. Vicente Padilla también se quedó ahí con él un rato grabando. Lau y yo bajamos a ver lo del refugio. No, nos dijeron no hay necesidad de refugio, pueden esperar en el lobby aquí en lo que sabemos cómo está el riesgo. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando oíste por primera vez esa alarma
Sí, pues parecido a lo que escuchamos cuando suena la alerta sísmica aquí, ¿no? Que es, sabemos que hay un riesgo, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y entonces te alertas, te mueves, te bajas, ¿no? Pero con ese temor. Claro. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe qué viene? Y bueno, pues tú veías los mensajes y drones en otro poblado. No manches, estamos aquí a 2 cuadras de donde vive el presidente Zelensky, ¿no? Entonces, en la plaza principal de Kiev, pues una incertidumbre, ¿no? Tremenda. Y tampoco quieres mandar mensajes acá a México porque tampoco quieres preocupar a la familia. Entonces, ya cuando avanzó el tiempo y nos dijeron, no, pues ya avisamos de, pues estamos aquí, no nos podemos dormir, creo que eran ya como la 1 o 2 de la madrugada, porque sonó alerta y pues estamos aquí alerta. Cuando todo el mundo sí se durmió o estaba en sus camas, todos los demás ucranianos, checando su celular, ¿no? Pero así aprendimos lo que es vivir la alerta antiaérea y lo que vive un ucraniano a 1 año de que inició esta invasión, ¿no? Ahí supimos que estábamos en un lugar en guerra. Y luego los recorridos que hicimos por ciudades que fueron invadidas o atacadas por los rusos y cómo quedaron las ruinas, cómo poco a poco se van reponiendo ellos o reconstruyendo lo que quedó en ruinas. Pero pues ahí queda, ¿no? Ahí queda la huella de lo que pasó ahí. Muchos abusos, las fosas comunes, en la ciudad de Bucha, que fueron cuerpos que veíamos en los medios de comunicación un año anterior. Ir a esas calles, ver la iglesia donde estuvo repleta de cuerpos y ahora ver todo vacío y la gente llegando ahí a 1 año, ¿no? Como con ese sentimiento, la abuela que no encuentra al nieto. Todas esas historias. Platicar con esa gente, pues nos dejó muchísimo. Y un agradecimiento enorme al pueblo ucraniano que se abrió con nosotros, a esas personas que nos contaron lo que están viviendo, por qué están viviendo esto. Veíamos todavía gente saliendo de Ucrania, no la cantidad de gente que se fue, pero todavía muchos que en las zonas donde hay conflicto, que se están yendo, ¿no? Y la prometida que dejó a su prometido, la joven que dejó a su prometido en la capital, las familias, ¿no? Y vemos allá la abuelita, la señora, los hijos, y pues ¿dónde están los esposos? Pues se quedan, ¿no? Dios santo. Entonces sí, muchas historias que te van marcando, te van dejando pues un aprendizaje y sí, pues dolor, ¿no? Al final de cuentas. Y también la gratitud de sí, en mi país hay mucha violencia y sí estamos en riesgo, pero es un país en paz, ¿no? No estamos en guerra. Aunque haya una guerra entre grupos criminales, aunque si te metes a un lugar peligroso a lo mejor no sales, sí, pero es un lugar en paz aquí. Tú y yo estamos platicando y no va a sonar una alerta y no va a caernos un misil. Claro. Y allá, aunque pues no está pasando en este momento, ahí está el riesgo. Entonces, qué difícil para esa gente. Y que lo perdió todo, lo tuvo que dejar y a lo mejor están en su mismo país, pero viviendo en un refugio, ¿no? Entonces dejaron su departamento porque les cayó un misil arriba y se fueron y son desplazados y viven en un cuartito, ¿no? Y aunque está muy bonito y muy limpio y demás, no es su casa, ¿no? Entonces nosotros tenemos eso acá, tenemos nuestras casas, podemos estar trabajando, haciendo nuestras actividades sin ese riesgo, sin estar en medio de una guerra y sin estar nuestra vida en riesgo constante. Cuando llegas por primera vez a Ucrania, ¿cuál fue la primera sensación que te produjo ver todo el lugar y el ambiente? Sí. Fíjate que sentí un poco de tristeza por la cara que tenía la gente, ¿no? Yo sí vi en esos primeros recorridos, cuando cruzamos la frontera, la gente se veía como muy gris, muy triste, caminaban con la mirada hacia abajo, ¿no? Conforme llegamos a la capital, parecía todo normal. O sea, tú ibas y caminabas, si era hora, digamos que no hay toque de queda, parecía que no pasaba nada. Entonces eso dices, es increíble que están en guerra y pueden ir a la escuela, ¿no? Pueden ir de un lado a otro, ¿no? Trabajar. Van al café, fuimos a un café en algún momento y ahí estaba la gente conviviendo, riéndose, ¿no? Entonces también eso dices, pues qué bueno que pueden seguir con su vida, pero qué mal que tenga que ser así, ¿no? Con el riesgo latente. Y a las 11 sí, todo el silencio, ¿no? Y en ese momento pues te das cuenta que no es esa normalidad que parece.